que la riqueza es una riqueza nacional. El secreto de la industria es que puede ser una enorme generadora de renta. La situación tan crítica desde el punto de vista financiero en el que estamos. Vamos a estar produciendo reservas de un costo mayor. Bienvenidos a México logró el dominio directo sobre su petróleo como resultado de una larga batalla jurídica. Las compañías extranjeras habían explotado el petróleo creando derechos sobre los yacimientos y la ley vigente durante el Porfiriato consagraba el derecho del dueño de la superficie a extraer hidrocarburos sin concesión de las autoridades. El párrafo cuarto del artículo 27 de la Constitución de 1917, que facultó al Poder Ejecutivo a declarar nulas las concesiones y contratos otorgados desde 1876, sentó las bases para la participación del Estado en la renta petrolera. Las compañías extranjeras se resistieron a la aplicación del nuevo marco jurídico. En 1925, el gobierno mexicano promulgó la ley reglamentaria del párrafo cuarto del artículo 27. En su parte fundamental, confirmaba los derechos adquiridos por las compañías que habían explotado petróleo antes de 1917. La expropiación de 1938 liquidó a las compañías extranjeras y creó a Pemex, que en adelante fue la única empresa encargada de explotar los hidrocarburos del país. En 1939, el Congreso aprobó una ley que declaraba inalienable e imprescriptible el derecho del Estado mexicano sobre los hidrocarburos. Cuando en 1938 se expropió la industria petrolera, no se expropiaron los yacimientos petroleros, porque los yacimientos petroleros ya eran de la nación, han sido siempre de la nación. ¿Qué pasó en el 38? Que estaba concesionada la explotación de los recursos a un conjunto de empresas que incumplieron con una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces lo que se hizo fue cancelarles las concesiones, pero como los señores eran los dueños legítimos de las torres de perforación, de los ductos, de las bombas, de las estaciones de las refinerías, pues lo que se expropió fue los fierros, las plantas que estaban encima. Las leyes emanadas de la expropiación no le impedían a Pemex firmar contratos con empresas nacionales para la exploración y explotación del petróleo. Y la participación del capital privado se amplió con las reformas de 1940 y 1941 que permitieron los contratos riesgo. Se trataba de acuerdos entre Pemex y pequeñas empresas extranjeras que explorarían y perforarían pozos. Si estos eran productivos, Pemex los explotaría otorgando a la empresa un porcentaje de alrededor del 15% del valor del hidrocarburo. En 1949, México firmó el primero de los 4 contratos riesgo que llegaron a consumarse. Abolidos en 1969, nunca cobraron mayor importancia. En la actualidad, el gobierno federal emplea los contratos de servicios múltiples, una opción que no requiere ajustes legales ni transfiere la propiedad de los hidrocarburos a manos privadas. México fue un país pionero en el dominio y la explotación directa de sus hidrocarburos. Casi 70 años después de la expropiación petrolera, la inmensa mayoría de los países productores de petróleo son dueños de su crudo y su gas, pero en búsqueda de eficacia y rentabilidad, adoptan distintas fórmulas jurídicas, fiscales y operativas para explotarlo. Quiero recordar a lo que se refirió el presidente Lázaro Cárdenas en su primer informe después de la expropiación petrolera. Es de importancia nacional
el que se considere a la inversión privada dentro de los fines para el desarrollo de nuestra industria petrolera nacional. Es necesario que el capital privado participe en el desarrollo de la industria. Creo que esto revela la gran visión que tenía el general Lázaro Cárdenas cuando expropia la industria petrolera, cosa que se ha desvirtuado con el tiempo. Y hemos llegado a los absurdos de cerrar totalmente la posibilidad de la inversión privada al desarrollo de nuestra industria. La riqueza del subsuelo es propiedad de la nación. Este principio constitucional, defendido por todos los mexicanos, no nos distingue del resto del mundo. Al contrario, es compartido por los 92 países productores de hidrocarburos, con una excepción, la mayoría de los estados de la Unión Americana. El régimen de propiedad que rige la mayor parte del mundo es que la propiedad de las riquezas que se encuentran en su subsuelo, sean estas minerales, hidrocarburos, gases o de cualquier otro tipo, es de la nación. Todas las naciones, o prácticamente todas, tienen este régimen de propiedad en donde son dueños de sus riquezas. Quienes operan, quienes extraen, son empresas privadas algunas veces o empresas nacionales también, o empresas nacionales asociadas con privadas, pero ambas, tanto las empresas nacionales como las empresas privadas, están sujetas a controles, están sujetas a regímenes fiscales que exigen que la producción sea destinada y sea contabilizada en las cuentas de la nación, ¿verdad? Como propiedad que es de la nación. Y obviamente quienes exploran, quienes producen esos hidrocarburos, obtienen de su actividad también una rentabilidad, como ocurre con cualquier otro tipo de negocio. Con frecuencia se confunde la propiedad de los hidrocarburos con la propiedad de los activos utilizados en su exploración, desarrollo y transformación. Esta confusión impide distinguir el ingreso que le corresponde a la nación como propietaria de los recursos naturales, por una parte, del ingreso o pérdida que resulta de la operación de las empresas petroleras, públicas o privadas, por otra. Con independencia del grado de participación de las empresas privadas, nacionales o extranjeras, todos los países productores buscan obtener el máximo posible de la renta petrolera, es decir, el ingreso que resulta de la diferencia entre el costo de extracción de un barril de petróleo y su venta en el mercado, dos factores sujetos a muchas variaciones. La renta petrolera es la diferencia entre un precio mundial que establece el mercado por una serie de razones y de equilibrios complejos, con el costo específico. Entre más bajo sea este costo, más eficiente será el productor, pero depende de ese yacimiento específico. Esa renta puede ser pequeña o grande. Entonces, ¿cuál es el secreto de la industria? El secreto de la industria es que puede ser una enorme generadora de renta. Considerando sus marcos regulatorios, fiscales y de operación, en términos generales, los países productores pueden dividirse en 4 modelos. El primer modelo incluye a los países que aceptan una operación libre y sin restricciones de las empresas con capital público y privado y donde el interés nacional está protegido por la ley. El segundo modelo comprende a países abiertos a la inversión privada, pero donde las operaciones están limitadas mediante contratos con compañías estatales o directamente con el Estado. En el tercer modelo figuran los países abiertos a la inversión privada, pero en donde las operaciones con empresas privadas se limitan a contratos de servicio con incentivos para la producción. El cuarto modelo permite los contratos de servicios, pero no la inversión privada nacional o extranjera, y está representado por un solo país, México. ¿Por qué con ciertas restricciones China y Cuba también aceptan la inversión de terceros? Y de hecho China de una manera muy abierta como Cuba. ¿Y por qué México permanece cerrado a la inversión privada y a la asociación con empresas privadas?
Esa es una pregunta que habría que hacérsela tanto a nuestros partidos políticos como a nuestros legisladores. Tiene mucho que ver con la interpretación a la letra de la Carta Magna, tiene mucho que ver con las modificaciones y los candados que fueron hechos mucho después de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Y por eso se ha impedido o se ha dificultado tanto el avanzar en una reforma del sector energía que permita sacar el mejor provecho de los recursos con la participación de los mejores y más expertos y más competentes operadores, digamos, de la industria, en un régimen regulado por el gobierno que tiene todos los instrumentos para poder hacerlo, comenzando por el hecho de que la riqueza es una riqueza nacional, que en todo caso puede simplemente concesionarse a alguien para su explotación. Durante la segunda mitad del siglo XX, Pemex satisfizo buena parte de la demanda interna y desde fines de los años 70 se convirtió en un importante exportador gracias a los descubrimientos de Campeche, Tabasco y Chiapas. Hoy, la mayoría de los yacimientos localizados en los años 60 y 70 comienzan a declinar. En los últimos 20 años, México ha producido petróleo a bajo costo, pero la declinación de los yacimientos de Chiapas, Tabasco y la sonda de Campeche nos enfrentan a una nueva circunstancia. El petróleo barato y de fácil extracción llega a su fin. En la próxima década, México deberá explotar yacimientos más difíciles y menos generosos en provincias como Chicontepec y en las aguas profundas del Golfo de México. La tendencia mundial, y nosotros no somos la excepción, es que el petróleo, al encontrarse en rocas menos productivas, con una menor capacidad de producción, es un factor que incide en el costo de extracción. Y ese es el caso de Chicontepec. El desarrollo en aguas cada vez más profundas también tiene un costo mayor. Entonces pensaríamos en que vamos a estar produciendo reservas de un costo mayor al que actualmente tenemos. En 1997, Pemex reclasificó sus reservas de hidrocarburos. Desde entonces, la diferencia entre las reservas probadas, probables y posibles radica en su probabilidad de materialización. Una reserva probada tiene 90% de probabilidades de llegar a realizarse, una reserva probable 50% y una reserva posible 10%. Chicontepec es un área con un gran contenido de hidrocarburos, con un volumen muy grande de hidrocarburos, que tenía toda su reserva clasificada como reserva simplemente. A la hora que decimos esto es probable, esto es probable, esto es posible, se aplican los criterios técnicos y nos da un cierto resultado, ¿verdad? Nos da como resultado que aproximadamente 9,000 millones de barriles de reserva estaban clasificados como probadas, como reservas probadas. A la hora que se le pone a Chicontepec el ingrediente financiero, no le estamos invirtiendo a Chicontepec, no tenemos los recursos para invertir en Chicontepec. Entonces, necesariamente tuvimos que reclasificar esa reserva de probada a probable. El 1 de enero de 2005, las reservas totales de hidrocarburos de México eran de 46.914 millones de barriles, de las cuales 17.649 eran reservas probadas, 15.836 millones reservas probables y 13.428 millones reservas posibles. Las reservas probadas disminuyeron 6.6% en 2004. Las grandes empresas petroleras restituyen entre el 85 y el 100% de sus reservas cada año. Pemex, gracias a los sustanciales recursos destinados a la exploración desde 2002, ha logrado aumentar la restitución anual de reservas del 25 al 57%. Desde 2003, Pemex produce alrededor de 3.300.000 barriles diarios,
pero en 2010 menos de 2 millones de barriles se obtendrán de los yacimientos que hoy están en explotación, lo cual significa que más de 1 millón deberá extraerse de campos que todavía no están en producción. Hoy en día estamos explorando en cuencas terrestres y cuencas marinas, tanto someras como de aguas profundas. Ya hemos iniciado a tomar información sísmica en aguas más profundas. Los tiempos de maduración de estos proyectos dependen mucho del lugar donde se encuentran. En lugares donde tenemos instalaciones cercanas, eso generalmente nos toma un par de años el poner a producir esa reserva. O sea, la descubro hoy y dentro de 2 años la voy a estar produciendo. A medida que nos vamos alejando de la infraestructura, los tiempos pueden ser mayores, llegando a ser, inclusive en el caso de aguas profundas, pues hasta 7, 8 años después de descubierta la reserva. Pemex es una de las empresas con mayor experiencia en la producción de hidrocarburos en aguas someras, pero el desarrollo de proyectos en aguas profundas, a profundidades de 600, 1000 o más metros, es una tarea que apenas comienza. Los proyectos de aguas profundas son muy dilatados y costosos, y exigen tecnologías y capacidades de muy difícil adquisición sin alianzas con otras empresas, pero el potencial existe. A través de información sísmica y métodos estadísticos en ejecución desde hace 3 años, Pemex infiere la existencia de recursos prospectivos de más de 50,000 millones de barriles en aguas profundas del Golfo de México. La diferencia es que esos recursos prospectivos no están, ni son, ni pueden ser clasificados como reservas. Es necesario perforar los pozos. Y cuando digo yo que es necesario perforar los pozos, digo al mismo tiempo que es necesario invertir para poder descubrirlos. Entonces, y luego, una vez que se tienen descubiertos, lo importante es desarrollarlos. Los niveles de inversión que requieren el desarrollo de sus proyectos, la tecnología que requieren y la capacidad de ejecución no la tiene Petróleos Mexicanos. Todos estos proyectos de desarrollo en aguas profundas a nivel mundial siempre van varias empresas nacionales y privadas en forma conjunta, en consorcios, precisamente porque ninguna de ellas en forma individual puede tener la suficiente solidez para correr solos ese riesgo. Las leyes actuales no nos permiten lograr estas alianzas estratégicas, 1, para diversificar el riesgo y 2, para hacer posible estos proyectos. Para aumentar las reservas y mantener la producción de crudo y gas, Pemex necesita invertir anualmente en exploración y desarrollo de campos terrestres y marítimos alrededor de 15,000 millones de dólares al año, es decir, el doble de lo que hoy invierte, y debe hacerlo sin acrecentar su ya cuantiosa deuda, es decir, con recursos propios y con acceso al capital bursátil nacional e internacional, a semejanza de otras empresas del mundo. Las compañías petroleras más exitosas del mundo invierten grandes recursos en exploración y desarrollo de nuevos campos. Disponen de habilidades profesionales refinadas y tecnologías de punta. Operan en todo el mundo colaborando y compitiendo entre sí y consideran el riesgo como un factor inseparable de un negocio que puede rendir beneficios muy elevados. Los riesgos que corren las empresas transnacionales en la exploración y producción de hidrocarburos son varios, ¿no? Son varios. En primer lugar, yo creo que está la posibilidad de que el dinero que se invierta en la exploración, por ejemplo, no dé resultados positivos. Es decir, que después de hacer una inversión cuantiosa, como por ejemplo la que se estaba haciendo en el noreste del país a través de los contratos de servicios múltiples, de repente diga, no hay gas.
Según el marco jurídico correspondiente, las compañías transnacionales establecen con los estados productores o sus empresas diferentes tipos de contratos, de la renta de equipo y los servicios de mantenimiento a la adquisición e interpretación de datos sísmicos, de la ejecución de proyectos integrados de exploración y explotación a los contratos mixtos y la concesión de campos. En la mayoría de los países, las compañías nacionales de petróleo, reteniendo la propiedad de los yacimientos, pueden establecer contratos para la explotación, desarrollo y producción de petróleo y gas y establecer diversos tipos de alianzas estratégicas con las compañías transnacionales. Alianzas estratégicas en la industria petrolera es algo natural. O sea, la industria petrolera hoy día es una de las industrias más globalizadas que existe en el mundo. Hay riesgos muy altos en la operación petrolera. Entonces, la industria siempre se ha unido. Así, hay muchas alianzas en cualquier parte, ¿no? Inversiones. Trabajamos hoy día con todas las grandes empresas del mundo, con todas las grandes. Ellas están en Brasil, asociadas a Petrobras en muchos proyectos, y Petrobras está asociada a ellas en otras partes del mundo. Estas empresas están internacionalizadas, a diferencia de México, que sigue manteniendo, ¿no?, un aspecto provinciano. Yo no salgo porque voy a invertir afuera, si es suficiente con lo que tengo. Mientras Pemex no se internacionalice, mientras Pemex no deje este entorno provinciano, le llamo yo, jamás va a poder competir. La competencia entre las empresas y la apertura al capital privado son condiciones del negocio petrolero en la mayor parte del mundo. En países como Cuba, con una dirección centralizada de la economía, el Estado concesiona campos en aguas profundas a empresas transnacionales como la española Repsol. El gobierno de Canadá mantiene un desarrollo eficiente y sustentable de sus recursos petroleros y obtiene elevados beneficios fiscales, permitiendo la libre competencia de las compañías privadas, nacionales y extranjeras. En Noruega, el Estado absorbe el 70% de las acciones de Statoil, una empresa que cotiza en las bolsas de Oslo y Nueva York, somete sus campos a licitación e invierte en otros países. La producción de Statoil cada día va hacia abajo. La tendencia de ellos es de alguna forma cómo maximiza esa experiencia que ya ganaron los técnicos de Statoil en países diferentes. Es decir, están en Argelia, están en el Golfo de México, están en otros lados, aplicando la experiencia que tienen. Lo que hemos visto a nivel internacional en los últimos 20 años ha sido una apertura de determinadas empresas públicas. Una apertura a través de la bursatilización principalmente, que ha sido el caso de BP, ha sido el caso de Statoil, hoy día es el caso de Sinopec en China, ha sido el caso de Brasil, de Petrobras. Entonces, este ha sido un camino para capitalizar a las empresas, para lograr que tengan criterios empresariales y para lograr una mayor transparencia en su forma de actuar. En 1997, Brasil creó la Agencia Nacional del Petróleo, responsable de la política energética del país. Y Petrobras, la empresa estatal, cambió de modo radical. El Estado conservó el 40% del capital y el 56% de las acciones con derecho a voto, y dejó el resto en manos de accionistas nacionales y extranjeros. Petrobras cotiza hoy en las bolsas de valores de Río de Janeiro y Sao Paulo, Buenos Aires, Nueva York y Madrid, y compite en muchos lugares del mundo, sola o aliada con otras compañías. Petrobras, la compañía petrolera del Brasil, fue una calca al carbón de Petróleos Mexicanos en los años 60, que llega a ser un gran monstruo con leyes muy a la mexicana, totalmente cerrados a la inversión. Petrobras, 7 años después de haber abierto su industria, ¿qué le ha pasado? Pues es increíble. Primero, Brasil, de ser un importador del 75% de su petróleo, prácticamente está en equilibrio. El 90% del petróleo que produce
Brasil, lo produce Petrobras. Petrobras multiplicó por 2 sus ventas, pero por 4 sus utilidades. Petrobras es líder a nivel mundial en aguas profundas. De tratar de aumentar la competitividad en la industria brasileña, bajar los costos para tratar de que el consumidor brasileño, las empresas brasileñas, tuvieran más eficiencia y tuvieran más seguridad en la parte energética. Entonces, esos fueron los grandes puntos que marcaron el cambio a la industria petrolera, desde la exploración y producción hasta la distribución es totalmente abierta. Cualquier empresa en el mundo puede ir y participar bajo las reglas de la Agencia Nacional de Petróleo. A pesar de contar con reservas sustanciales y una amplia experiencia en toda la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos, Pemex sufre restricciones que le impiden operar como otras grandes empresas petroleras que cotizan en las bolsas nacionales e internacionales. Admiten la inversión de capital privado, desarrollan habilidades y tecnologías de punta y compiten con sus iguales en todo el mundo. Pemex fue creado para administrar los hidrocarburos de la nación y contribuir a su desarrollo mediante el suministro eficiente y competitivo de combustibles. Pero los excesivos impuestos pagados por Pemex lo han privado de los ingresos necesarios para su modernización y expansión, obligándolo a endeudarse. Pemex entrega a la Federación casi 61% de sus ventas totales, más una cantidad adicional cuando aumenta el precio del petróleo. La verdad es que Pemex está sobregravado, o sea, es probablemente la compañía petrolera que a nivel internacional tenga una carga de impuestos más alta y además una carga de impuestos menos clara, más opaca. No podemos seguir operando Pemex y pensando en los impuestos que pagamos como si fueran impuestos normales o como si fueran sostenibles. No son sostenibles y por tanto no le podemos dar el tratamiento a esos impuestos. No permite a la empresa planear y no permite al Ejecutivo tampoco planear. En 2004, debido a que los precios del crudo duplicaron la estimación prevista, Pemex ingresó 69 mil millones de dólares, pero registró pérdidas netas por 2.300 millones de dólares. Sus pasivos ascienden a 90 mil millones de dólares, una cantidad semejante a la deuda externa del país. En 1996, para ponerlo en contexto, nuestro patrimonio equivalía al 51% de nuestros activos totales. Hoy representa solo el 1.3% de nuestros activos totales. Menciono estas cifras porque con estas nos damos cuenta de la situación tan crítica desde el punto de vista financiero en el que estamos. Estamos a punto de perder el patrimonio si es que no tomamos decisiones muy importantes. Una vez perdido el patrimonio, no vamos a ser los mexicanos los que podamos tomar las decisiones importantes para esta empresa, van a ser los mercados financieros. En las 2 décadas finales del siglo XX, el gobierno federal privilegió la producción de crudo para pagar la deuda pública y enfrentar la crisis de los años 80 y 90. Sujeto a severas restricciones presupuestales, Pemex invirtió mucho menos de lo requerido. Dejó envejecer la infraestructura de sus refinadoras y petroquímicas, aumentó la importación de gasolina, aceites y productos petroquímicos y no pudo mantener adecuadamente sus ductos y otras instalaciones, lo que ha dado lugar a varios derrames de combustibles. Porque toda la producción petrolera nace en el sureste del país, en los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz. Son donde tenemos las instalaciones más antiguas de petróleos mexicanos. Es indudable que esto no es una cuestión nueva para Pemex. Y es indudable que ha habido fallas que nos han llevado a una situación no deseable. No ahorita, yo creo que hoy en día la sociedad, y eso es muy importante, valora más adecuadamente y exige con todo derecho operaciones
seguras, eficientes y que no afecten ni a las comunidades ni afecten al medio ambiente. Pemex dispone de técnicos, ingenieros y herramientas tecnológicas de excelencia, en particular en exploración y producción, pero la insuficiente inversión a lo largo de 20 años también ha perjudicado el desarrollo de su capital humano y de su capacidad tecnológica. La planta laboral de Pemex, integrada por alrededor de 140,000 empleados, 80% de los cuales están sindicalizados, es poco competitiva a nivel internacional. Estas circunstancias pueden cambiar si Pemex reorienta sus políticas. Tenemos los elementos de eficiencia que van a incidir en la competitividad y en la productividad de la empresa en forma muy importante, que nos permiten desarrollar un anteproyecto que empezamos ya a comentar con el sindicato para cambiar la motivación del sindicato en su aspecto económico y que no siga siendo la pura creación de plazas su motivación económica, sino transformarla a que sea la competitividad y la productividad a través de hacerlos partícipes de proyectos productivos que incidan en el valor económico agregado y de los cuales ellos puedan tener su objetivo y racional beneficio. Pemex es un organismo público descentralizado que forma parte de la estructura del gobierno federal y no una empresa que pueda autogobernarse atendiendo a criterios técnicos y de negocios. Debido a esto, padece una sangría sistemática de sus finanzas y un marco regulatorio que le impide obrar con eficacia. En los países productores de hidrocarburos existen organismos estatales que vigilan y regulan las operaciones de las empresas de acuerdo con el interés y la seguridad nacionales. Pero en muy pocos países, la organización institucional y el entorno regulatorio es tan complicado y restrictivo como en México. Petróleos Mexicanos, como muchas empresas paraestatales mexicanas, está sometido a la terrible y verdaderamente absurda ley de adquisiciones y de obra pública, que fue diseñada, y estuvo bien diseñada, para controlar al Ejecutivo, para controlar a la Secretaría de Educación Pública, para controlar a la Secretaría del Trabajo, pero para nada para controlar y administrar una empresa que debe de funcionar como una empresa privada, que no permite la mejora continua, que no permite el conseguir lo mejor. El gobierno mexicano es propietario de Pemex. Lo administra mediante un consejo en el que participan 6 secretarios de Estado y 5 representantes del sindicato, y lo regula a través de la Secretaría de Energía. Pues lo que necesitamos es separar la parte de regulación. El regulador no puede ser a su vez administrador de la empresa, es un conflicto de interés, por definición. Pero además tenemos que separar entre el accionista y el administrador. No podemos o no debemos pedirle a un gobierno que opere. Deberíamos de pedirle al gobierno que sea un buen accionista, en sentido amplio de asegurarse que los consejeros sean buenos consejeros, que rindan cuentas, que existe un esquema de rendición de cuentas y demás. ¿Qué es la autonomía de gestión? Simplemente son elementos que a través de cambios, principalmente en la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, nos va a permitir 2 cosas muy importantes. El tener mayor transparencia y una mayor rendición de cuentas. Pero al mismo tiempo nos va a hacer más competitivos y más productivos. Esa autonomía de gestión está dada por la definición de un consejo de administración que sea independiente, en donde los consejeros no tengan conflicto de intereses con la empresa y que sea a través de este consejo de administración que se aprueben, que junto con el régimen fiscal nos permita tener las decisiones de inversión que necesita la empresa. La Cámara de Diputados aprobó recientemente una reforma al régimen fiscal de Pemex que le permitirá a la empresa pagar progresivamente menos impuestos e ir mejorando sus finanzas.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una ventana de entre 23,000 y 55,000 millones de pesos adicionales al presupuesto que podríamos generar y tener uso de ellos a través de este régimen fiscal. Sin duda es un régimen fiscal que hay que reconocer al legislativo su contribución tan importante. Es un régimen fiscal que por primera vez nos permite deducir parte de nuestros costos para poder generar más y poder tener esos ingresos adicionales. A Pemex aún le falta explorar campos terrestres con potencial de crudo y gas. Pronto, sin embargo, deberá avanzar en los proyectos de aguas profundas, cuyas labores de prospección comenzaron hace años y cuyo primer resultado es el pozo NAP-1, con 650 metros de tirante de agua y localizado frente al litoral de Campeche. En cualquier caso, Pemex deberá invertir entre 15,000 y 20,000 millones de dólares anuales para cumplir las tareas de exploración y producción necesarias. Hay gente que opina que no debemos ir a aguas profundas porque todavía en tierra y en aguas someras todavía tenemos cosas por descubrir. Y creo que lo que no podemos hacer nosotros es decir, voy a dejar aquello porque aquí todavía tengo. O sea, tenemos que movernos en ambas direcciones. Entonces, si Pemex va a hacer alianzas con grandes empresas internacionales, primero tienes que cambiar Pemex, pero radicalmente. Lo tienes que separar totalmente del gobierno y le tienes que dar pues mucho más que una simple autonomía. Le tienes que dar pues las facultades de operar totalmente como una empresa, aunque el gobierno pudiera mantener un control en el Consejo de Administración. Si Pemex continúa padeciendo las actuales restricciones, no podrá allegarse el capital, las habilidades profesionales y la tecnología exigidas por las tareas presentes y futuras. La demora en el cambio operativo, financiero y administrativo requerido por Pemex es un gran obstáculo para el desarrollo del país. En el mundo, Petróleos Mexicanos es la primera compañía en producción de crudo costa afuera, la tercera en producción de crudo y la novena en producción de gas. Sus reservas son comparables en tamaño y rentabilidad con las de las grandes compañías internacionales. Pemex, la principal empresa de América Latina, también se ha distinguido como una compañía innovadora. Pemex es una empresa de clase mundial en algunas actividades y lo ha sido en el pasado. En muchas cosas Pemex marcó pautas en exploración, pautas en explotación. Le voy a decir, por ejemplo, la aplicación de la tecnología de inyección de nitrógeno al yacimiento de Cantarell, a ese volumen, a esa escala, nunca se había hecho en el mundo. Fue una combinación de ingeniería extranjera con ingeniería de petróleos mexicanos, fue el ingenio de petróleos mexicanos, fue la creatividad de petróleos mexicanos. Actualmente Pemex busca mejorar su desempeño localizando sus ineficiencias, perfeccionando sus procesos, incrementando su disponibilidad y reduciendo sus costos. Pemex está empeñado en mejorar su cadena de valor integrando operaciones básicas de sus 4 subsidiarias. Pemex tiene compras de miles de millones de dólares. Queremos ver qué pasa si agregamos las compras, que en lugar de que subsidiarias por separado compren los diferentes insumos que necesitan, ¿qué tal si consolidamos parte de esas compras y obtenemos mejores resultados para la empresa? Los principales países productores de hidrocarburos del mundo han demostrado que la participación privada en la industria petrolera no es incompatible con la defensa del interés y la soberanía nacionales y con el logro de una óptima renta petrolera. Las alianzas estratégicas entre empresas públicas, mixtas y privadas propician el desarrollo de nuevas habilidades y tecnologías, finanzas equilibradas y una presencia competitiva en la economía global. Si se modifica el marco legal que hoy limita sus actividades,
Pemex puede llegar a ser una empresa exitosa en todos los órdenes. ¿Qué tenemos que ejecutar como país, como Congreso, como autoridad, como trabajadores de Petróleos Mexicanos para tener la empresa que debemos de tener? Yo le podría decir que hay mucha gente valiosa dentro de Petróleos Mexicanos, gente que lleva muchos años aquí, que conoce las mejores técnicas, que conoce las mejores tecnologías, pero que muchas veces ese conocimiento se ve acotado por una serie de restricciones que tenemos como empresa. Pemex requiere ser una empresa, requiere desvincularse del gobierno lo más posible, y eso es lo que Pemex puede aprender de otras empresas, además de tener un mejor gobierno corporativo, de tener pues opciones de bursatilización y avanzar hacia un esquema empresarial. Estamos hablando de una industria que significa mucho para la seguridad nacional del país. Yo nada más quiero pensar que esta empresa, si no es viable, si no es efectiva, si no produce, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a la economía mexicana? ¿No? De cada peso que recibe el gobierno mexicano de impuestos, 40 centavos es de Pemex. Yo me pregunto, ¿dónde quedaría, ¿no? La economía mexicana si Pemex de repente deja de aportar esos recursos? Petróleos Mexicanos no puede seguir con esa camisa de fuerza que es la ley de adquisiciones y la ley de obras. Tiene que tener la libertad que tienen las industrias privadas y pujantes para ir adelante. Si no hacemos algo importante, serio, fundamental, nos vamos a ver en un problema muy serio, no solo desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista de autonomía energética de este país. Tenemos que reaccionar y reaccionar bien. El tema ahorita es político, el tema ahorita es que haya una visión sobre el sector petrolero y sobre la industria petrolera mexicana que permita limpiarle y quitarle una serie de restricciones que tiene Pemex para poder actuar en su mejor interés y en el mejor interés de la nación con las asociaciones que le resulten convenientes en materia de tecnología o de comercialización o de producción. ¿De dónde vamos a obtener los niveles de inversión que requiere esta empresa para crecer y para darle a todos los mexicanos, manteniendo la propiedad de los hidrocarburos, la renta que necesitamos darle? No hay muchas posibles respuestas a esta pregunta. La respuesta es muy sencilla. Es hacer lo que están haciendo todas las empresas petroleras en el mundo. ¿Qué es esto? Hacer coincidir el capital público con el capital privado en esos grandes proyectos de inversión. México dispone de considerables reservas en hidrocarburos que pueden consolidarse y aumentarse con el ambicioso programa de exploración en marcha. Capital humano capaz, experimentado y listo para enfrentar nuevos desafíos, y una empresa que puede satisfacer las necesidades del país y competir en el mundo si se le otorga libertad y confianza. Para que el potencial de Pemex se libere, es necesario que el gobierno, los partidos políticos y los ciudadanos discutan a fondo las reformas que el país demanda.